Hola, buenas tardes. Soy Fernando Delgadillo. Soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano y soy ayudante de profesor en el Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina. El día de hoy voy a hablar acerca de fecundación, un tema en modo pechacucha, que es para tocar los puntos claves de este tema. Entonces, bueno, para hablar de la fecundación, es importante que retomemos un poco de gametogénesis, en especial del tracto genital masculino y del femenino también ahorita lo vamos a ver. Pues sabemos que hay una diferenciación morfológica en los túbulos seminíferos a partir de la pubertad, estimulado por la testosterona. Entonces, estos espermatozoides van a viajar por los movimientos peristálticos de las células mioides a través del epidídimo. Entonces, en este epidídimo van a tener esta discapacitación y esta maduración bioquímica, o sea, van a adquirir movimiento y van a tener un aporte glandular para su salida, que es el aporte de la vesícula seminal con su fructosa y prostaglandinas, de la próstata con fosfatasa ácida y de las glándulas uretrales. Entonces, bueno, van a salir y van a ser depositados en la vagina durante el coito. ¿Y qué pasa? Existen factores en la vagina, por ejemplo, dependiendo de la fase del ciclo sexual en donde se encuentre, como el moco cervical, puede ser un moco muy filante tipo E o un moco muy espeso tipo G. También pues está la acidez de la vagina que tiene que pasar de un pH muy ácido a un pH básico para no o para permitir que estos espermatozoides vivan. Ahora, el transporte espermático tiene un transporte espermático rápido que no es de tanta relevancia. Lo importante es el lento porque a través de este nado lento pues pueden llegar hacia la tuba y sufrir el proceso de capacitación. ¿Qué quiere decir? La remoción de la colesterol, la remoción de glucoproteínas y la adquisición de un estado de hipermotilidad. Se mueven un buen. Ahora, el folículo se está desarrollando en el ovario. Entonces sabemos que tenemos folículos primordiales, donde tenemos células planas, folículos primarios, células cúbicas, ya sea una capa o muchas capas, un folículo secundario donde ya se ve un espacio central, y un folículo terciario o preovulatorio. Este sale, o bueno, más bien, durante el proceso de ovulación, existe este pico de LH que hace que se empiece a almacenar un buen de líquidos, y entonces genera el estigma, que es la protrusión sobre la pared del ovario, y después sale el ovocito, rodeado de su zona pelúcida y de la corona radiada. Una vez que sale, esto pues es captado por las fimbres y después pasa al infundíbulo y va a tener un transporte lento por la ampolla. Entonces ahí va a ir viajando lento y es importante que en la ampolla viaje lento justamente porque hacia ahí va a llegar el espermatozoide para poder encontrarse y fusionarse. Entonces, va a tener igual un transporte rápido, pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Los espermatozoides durante su capacitación en el istmo, acuérdense que la capacitación es en el istmo. ¿Qué pasa? Adquieren esta hipermotilidad un buen y con esa motilidad penetran la corona radiada. También tienen enzimas como la hialuronidasa que ayuda a penetrarla. Entonces, el movimiento mecánico y la hialuronidasa que degrada el ácido hialurónico. Una vez que pasa eso, bueno, puede interactuar con la zona pelúcida. ¿Qué es eso? Son unas proteínas que están cubriendo al ovocito y entonces el espermatozoide tiene receptores para esas proteínas. Se puede unir la ZP3 en especial con los receptores en la cabeza del espermatozoide. Cuando sucede esta interacción es como el estímulo para que pueda suceder la reacción acrosómica. Por medio de un cambio de iones en la membrana se fusionan las membranas, entonces se fusiona la membrana con la membrana acrosómica y entonces se pueden liberar las enzimas. ¿Cuáles enzimas? Principalmente la acrosina. ¿Y esta para qué sirve? Para que pueda penetrar la zona pelúcea. Entonces ya penetré corona radiada, penetré la zona pelúcea y ahora sí, interaccionan las membranas del espermatozoide con la membrana del ovocito. Eh, el espermatozoide en este caso ahora tiene los ligandos que son isumo y el ovocito tiene los receptores CD9. Existen más interacciones, pero bueno, estas son las principales. Y entonces entra el espermatozoide. ¿Qué pasa? Tiene que haber una prevención de la polispermia. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros gametos tiene 23 cromosomas. Si llegaran dos espermatozoides, pues tendríamos números más altos, como 69 o incluso más cromosomas. Entonces eso no es compatible con la vida. ¿Qué debe de pasar? Tenemos que prevenir que entren muchos espermatozoides. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con un bloqueo rápido que consiste en una despolarización de la membrana. Entonces, en el momento en el que entren rápidamente, en cuestión de segundos, cambian las cargas. De tener una carga negativa, se hace la despolarización, que es que entran cargas positivas, y eso evita la entrada de más espermatozoides. Pero también lo más importante es que ayuda a activar a el bloqueo lento de la polispermia, que es la liberación de gránulos corticales. Vean cómo aquí hay unas pequeñas vesiculitas con enzimas, entonces cuando es el bloqueo lento se liberan ahora las enzimas y estas enzimas sirven para degradar a la zona pelúcida.
Y también otra cosa importante durante esta liberación de los granos corticales, pues está mediado por calcio. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese calcio empieza a activar al ovocito, lo activa y hace que complete su meiosis 2 que estaba detenida en metafase, la completa y entonces tenemos ahora un cuerpo polar y tenemos como tal el núcleo que se va a convertir en un pronúcleo. Entonces tenemos el pronúcleo y el pronúcleo del espermatozoide, ¿cómo se formó? Pues acuérdense que estaba bien condensado porque tenía protaminas, se tiene que descondensar y entonces se convierte en un pronúcleo masculino. Y ahora sí, el pronúcleo femenino y masculino se juntan cada uno y ya sucedió la fecundación, el inicio de una nueva vida porque se forma una única célula que se llama huevo o cigoto. ¿Cuáles son las consecuencias? Como se unieron 23 cromosomas con 23 cromosomas, se unen y tenemos 46. O sea, se restauró el número cromosómico. Uno. Se diferencia desde ese momento el sexo genético del embrión, porque uno de los dos, uno es X de por sí, el de la madre, y el del padre puede ser X o Y, entonces desde ese momento se queda determinado el sexo genético. Impronta parental, que es que los mismos genes pueden codificar para diferentes proteínas. Entonces, dos núcleos masculinos codifican para proteínas placentarias, mientras que dos femeninos codifican para proteínas embrionarias. Entonces, esto se puede ver por medio de experimentación. Entonces, expresión diferencial de los genes. Y bueno, el huevo cigoto ya es una célula totipotencial, puede crear a cualquier tejido. ¿Cómo lo va a hacer? Porque expresa genes de no diferenciación, como OCT4, SOX2, NanoG. Y aparte, acuérdense mucho que está rodeado todavía de una zona pelúcida porque eso va a evitar que se implante prematuramente en la tuba uterina. Entonces, estas serían mis referencias. Cualquier duda, estoy al pendiente o cualquier comentario. Y creo que esas serían las cosas más importantes de este tema. Entonces, espero les haya servido y hasta la próxima.